Un saludo para todos. Estamos dando inicio a este encuentro de la asignatura de Gestión Financiera. Estuve esperándoles unos minuticos para que se conectaran y quizás se van a conectar más adelante. Recordemos que de acuerdo al reglamento estudiantil y de acuerdo a la orientación que se nos está presentando desde las nuevas disposiciones de este semestre, es obligatoria la asistencia. Recomiendo mucho que ustedes puedan ingresar, asistir y participar, porque el no ingresar pone en peligro que se esté perdiendo la asignatura por fallas. No corresponde a una disposición mía como docente, sino a una disposición del reglamento estudiantil. Y por eso quiero aprovechar ahorita que estamos dando inicio y que se está comenzando este encuentro de gestión financiera, el encuentro número 3 hoy 30 de septiembre, pues recordarles lo que a continuación nos menciona nuestra aula virtual en relación al reglamento estudiantil. Y es lo siguiente, cuando ustedes ingresan y revisan, este reglamento estudiantil se ha socializado, se ha mencionado, las fechas están del semestre. Recordemos entre otras cosas que los académicos están mencionando acá, desde cuando se inició el semestre académico. Entonces tuvimos el 19 de agosto, el 2 de septiembre y el 30 de septiembre tenemos este encuentro número 3 donde nos vamos a concentrar en la unidad número 3 de las temáticas del corte, en este caso, cierre corte uno, avance del corte 2 y por qué no decirlo parte del corte número 3, que se va a profundizar mucho más ahorita el 21 de octubre que tengamos el encuentro de 8 a 10 de la mañana. Entonces, las fechas están dadas, ustedes ya las conocen, y me inquieta mucho que lo que el reglamento nos está indicando en el artículo 55 no lo estemos cumpliendo. Reitero que no depende de mi parte, es algo más institucional y que en dado caso que se llegue a tener en cuenta, pues pueden ustedes correr el peligro de estar perdiendo la asignatura como lo dice acá. La asistencia a clases de programas presenciales es obligatoria y es responsabilidad del estudiante. Ahí nos está mencionando. Pero aclara algo importante, tal vez no leo este párrafo porque aclara que es para presenciales, pero el párrafo número 2 del artículo 55 nos menciona que los programas virtuales y a distancia y de otras modalidades que así lo requieran, se hará seguimiento a las actividades presenciales sincrónicas y asincrónicas. Y cuando ustedes, estimados estudiantes, no estén asistiendo como sucede el día de hoy, vamos a perder la asignatura, se puede perder por fallas. Nos deja claro que debemos asistir al 80%, porque si dejamos de asistir al 20% de las actividades presenciales o sincrónicas, como es esta grabación, lo perderá por fallas y será calificado con 1-0. Entonces, la invitación es a que lo revisemos. No podemos ajustar las fechas porque las fechas de los encuentros vienen dadas, no porque yo lo decida, sino por el cronograma que se tiene de la facultad, de los programas que acompaño 6 programas de la facultad, de manera que por eso se comunica desde el inicio y se mantienen las fechas como están allí. Ahora, es diferente si tenemos una enfermedad o una excusa que se pueda llegar a, a soportar, de manera que si alguno de ustedes, por alguna razón, revisando los ingresos, actividades, participación, se toma la decisión de que pierde por fallas, tendría que tener el soporte médico de la calamidad que corresponda para revisar el caso excepcional. De lo contrario, pues se mantienen las fallas porque hoy estamos iniciando la grabación de gestión financiera, como lo estaba mencionando, y no tenemos a ningún estudiante que me esté acompañando en este momento. Entonces, así las cosas, voy a continuar las actividades recordando que en el encuentro pasado abordamos lo relacionado con el corte número uno, que corresponde al 30%. Aprovecho también para mencionar que ya quedó calificado ese foro y ya quedó calificado el taller. Denme un segundo, yo confirmo si ya quedó calificado. Ustedes pueden ingresar al aula virtual, a la asignatura, van a la sección que dice calificaciones y allí ya van a encontrar las calificaciones que correspondan del taller que ustedes entregaron y del foro. Recordemos que esas dos representan el 30%, 10% del foro, 20% del taller. La siguiente calificación que se va a obtener es la del cuestionario en línea. Este cuestionario en línea se habilita este 23 de octubre y cierra el 29 de octubre. Está inicialmente proyectada para que sea de 1 hora el cuestionario y solamente van a tener un intento para ustedes desarrollarlos. Entonces, ya que estoy en este momento, aprovecho para, por solicitud de los semestres anteriores y de pronto de algunos estudiantes particularmente, voy a editar el tiempo de participación para que puedan tener 90 minutos, o sea, hora y media, no puedo 2 horas.
pero sí 90 minutos que se les habilita y no solamente 60. Son 10 preguntas. En algunos casos nos queda un poquito corto el tiempo, por eso es que estoy haciendo este ajuste y está dentro de la potestad que se me asigna como docente nacional, que puede ser mínimo 1 hora, máximo 2 horas. No lo considero oportuno dejarlo 2 horas porque ya es un tiempo demasiado extenso y sí sería importante que se alcance a tener en cuenta que hay un tiempo para desarrollar mínimo cada asignatura. De manera que en este momento acabo de ajustarlo para que ustedes ingresen y revisen y el cuestionario en línea ya está disponible las mismas fechas del 23 al 29 de octubre, pero se mantiene 1 hora 30 minutos. ¿Listo? Lo pueden cursar o obviamente lo pueden presentar solamente en ese periodo de tiempo y reitero, como siempre lo he indicado, que si el estudiante deja para el último día, o sea, el 29, y por alguna razón se le presenta una dificultad de conexión de Internet, no es responsabilidad mía como docente el habilitarle o el ajustarle, porque es responsabilidad del estudiante o el 23 o el 24 o el 25 o el 26 o el 27 o el 28 aún de presentar ese examen y conocer o darme a conocer si se le presentan dificultades. Tengan en cuenta que si usted, estimado estudiante, el 25 o el 26 está presentando la evaluación en línea y por alguna razón se le cae el internet, se le va la energía o lo que corresponda que puede pasar, por favor, de inmediato me dice. Y como está en el periodo de tiempo, yo puedo restablecer y reiniciar el cuestionario o mirar qué novedad se presenta auditando el aula. Si usted lo deja para el último día, yo no puedo hacer esa situación porque eso afectaría la publicación de calificaciones de todos los estudiantes. Reitero que es responsabilidad del estudiante. Ahora, si en una situación médica, por favor indicarla con capacidad, incapacidades médicas, con condiciones de fuerza mayor, porque yo no puedo habilitarlos o así como así. Entonces reitero una vez más que esa es la segunda calificación de nuestro semestre, que es el cuestionario. Allí básicamente, dentro de otras cosas, nos está dejando claro que son, voy a acercarlo para que nos quede súper presente. Son 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. No son preguntas memorísticas, no son preguntas que están en el libro tal cual, porque de nada nos sirve aprender así. Se generan, como lo llamamos saber pro, pruebas objetivas. Esas 10 preguntas son de situaciones, situaciones donde ustedes deben poner en práctica o debemos demostrar que hemos abordado los contenidos que se nos están presentando en la asignatura, en el sílabus. De manera que se nos van a estar evaluando, entre otras cosas, los conceptos relacionados a razones financieras, a planeación financiera, punto de equilibrio, estas razones que vamos a estar conociendo de tasa interna de oportunidad, valor presente neto, tasa interna de retorno, fuentes de financiación, así como lo vamos a ver el día de hoy. De manera que hoy con lo que se explica, con los contenidos que se presentan, ya no tendríamos excusa, entre otras palabras, para presentar el examen de la mejor forma. Entonces aquí indico que se mantiene por 1 hora, aunque acabo de ajustarlo y les di tiempo adicional de manera que no va a afectar la presentación. Si se mantiene, como lo indica la resolución de la decanatura y de nuestro decano, donde nos menciona cómo va a ser el cronograma de los momentos 1, 2 y 3, y es que no se deja más de una oportunidad, solo tienen intento una sola vez. Y la recomendación es que como no son las mismas preguntas, son bancos de preguntas, no pretendan ver todas las 10 preguntas y luego devolverse a contestarlas, porque los va a sacar del intento. Si ustedes lo hacen así, no voy a tener la opción de recuperarles o reiniciarles el intento del cuestionario y sencillamente queda perdido el cuestionario, porque es responsabilidad de ustedes ingresar en el tiempo establecido y leyendo las orientaciones que se presentan. Entonces, ¿cuál es la orientación que estoy indicando? Las preguntas se deben responder en el orden que ustedes van a presentarse, no van a avanzar sin seleccionar la opción de la respuesta, ya que no podrán retroceder. Y por eso aclaro, porque las preguntas están alojadas en un banco de preguntas y se seleccionan aleatoriamente. No todos tenemos las mismas preguntas, no todos tenemos el mismo orden de opciones de respuesta. Entonces, tenga en cuenta una buena conexión a Internet y desarrollelo en el tiempo, en las fechas establecidas, recordando que no aconsejo que lo dejemos para el último día y ya está acá. Entonces eso es como para cerrar, porque hasta este momento esto tendría repercusión en dejar claro que el corte número 1
voy a volverme para el cronograma. El corte número uno ya pasó, ya fue calificado de mi parte. Les dije a ustedes que quienes no entregaron no podía tener excepciones y de pronto lo dejo en ese momento en la grabación. Los estudiantes que no entregaron el corte número uno del foro y del taller, ya no puedo hacer ningún tipo de ampliación, ya no puedo hacer ningún tipo de cambios. Diferentes son los casos de estudiantes que me soporten con una incapacidad médica o con una situación calamidad, algo de fuerza mayor, que yo lo revise, lo evalúe y lo dé pertinente. De lo contrario, se mantiene el uno que se asignó. Recordemos que la escala de este semestre y que se ajustó para la escala valorativa es desde uno mínima y máximo calificación de 5. En este momento, quien no entregó foro ya tiene el uno, quien no entregó el taller ya tiene el uno asignado. Y la retroalimentación indicando que yo califiqué como docente nacional y que ya no hubo entrega. Entonces ya tenemos aclaración de este corte número uno, ya estoy indicando que fue calificado, ya estoy indicando que ya se cerró. Para esos casos particulares aún estoy atento, espero que no se vaya a presentar, pero si hay novedad me menciona, no me indica. Del corte número 2, que sería la siguiente actividad que se presenta, les estoy aclarando que va a estar disponible desde el 23 de octubre hasta el 29 de octubre. En este momento pues está cerrado porque no se ha habilitado el tiempo. Les aconsejo que organicen toda su información, todos esos temas que ustedes hemos venido viendo, porque allí se van a evaluar en ese cuestionario que se habilita el 23, como lo acabo de explicar. Por eso, lo que nos vamos a concentrar en el encuentro de hoy, 30 de septiembre, es para la entrega final, una entrega que si bien es para noviembre, desde ya la pueden ustedes ir trabajando. Y esa entrega se mantiene, aún no van a haber cambios, que inicia el 17 de noviembre y cierra el 25 de noviembre. Entonces, teniendo como ese síntesis, ese recorder de todo lo que se planteó, me extraña mucho que no pudieron asistir el día de hoy, pero entonces vamos a abordar las temáticas que nos corresponden en este encuentro. Y hoy vamos a estar viendo punto de equilibrio. Recordamos que hay un libro que hemos venido trabajando y que está recomendado dentro de material principal y complementario, que es el libro de gestión financiera mm, de Córdoba Padilla 2016. Este libro, en la página 201, nos está dejando claro qué es el punto de equilibrio. Yo creo que muchos de ustedes ya lo hemos escuchado, eh, porque técnicamente el cálculo, la operación matemática, la hemos venido viendo en asignaturas como fundamentos de contabilidad o aún en costos, en finanzas uno, dependiendo del plan de estudios. De pronto hago claridad también que la asignatura está orientada para estudiantes en su mayoría del programa de administración de empresas agropecuarias de la aduana, pero aquí también tengo estudiantes de la modalidad presencial de negocios, algunos de economía, algunos de administración de empresas, modalidad presencial. Entonces, de pronto dejo la claridad porque en sus planes de estudio se puede denominar de otra forma, pero básicamente cuando hablamos del punto de equilibrio, es ese volumen mínimo de ventas para comenzar a obtener utilidades. O sea, es ese momento donde como empresa ya estoy desarrollando mi actividad económica, ya estoy teniendo ingresos operacionales llamados ventas y que con esos ingresos, en el momento en el que lo voy a llamar punto de equilibrio, con los ingresos que tengo, no estoy teniendo utilidades, pero tampoco estoy teniendo pérdidas. Por eso lo llamamos punto de equilibrio, ese punto ciego cerrado. Cero, cero pérdidas, cero utilidades con determinado número de ventas. A eso llamamos punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio lo podemos encontrar o conocer como el punto de equilibrio operativo cuando lo evidenciamos como el nivel de ventas mínimo para cubrir costos operativos. O sea, el mínimo número de ventas requerido para cumplir lo que operativamente necesito para desarrollar una actividad. Quiere decir que sí hay ventas, porque a veces de pronto nos confundimos, sí hay ventas, sí hay ingresos operacionales, pero esos ingresos, cuando hablo de punto de equilibrio que es cero, es cuando comienzo a decir, darme cuenta que lo mínimo que gano, lo mínimo que percibo, cubre los costos operativos o paga, me permite cumplir esos compromisos y no me está dejando ningún tipo de utilidad. Porque es importante, digo con esto, porque aquí nos va a ayudar mucho para cuando tal vez se nos haga algún tipo de pregunta o, o se requiere algún análisis del punto de equilibrio en el cuestionario calificable. Y es que el punto de equilibrio permite, facilita determinar el nivel de operación para cubrir costos operativos. O sea, me permite conocer a mí, necesito vender mínimo tantas unidades, necesito vender tanto número de artículos, o necesito tener tantos millones de pesos, de dólares, o la moneda que sea, para estar cubriendo mis costos operativos. Y me ayuda a evaluar
la rentabilidad según diversos niveles de venta. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo llegar a proyectar dentro de mi estudio financiero cómo va a ser mi crecimiento de ventas. Por ejemplo, año uno, determinado valor, año 2 determinado valor, o perfectamente puedo determinar una meta que me vaya viendo reflejado el incremento o esa variación de las ventas. Ejemplo, cuando yo comparto, cuando yo menciono, cuando yo indico que estoy dando a conocer o estoy compartiendo que mis ventas están incrementándose por un porcentaje. Quiero que año a año se incremente 10%, 15%, 20%. Y eso que me va a permitir a mí conocer que yo me voy a basar o me voy a guiar como punto de referencia el punto de equilibrio. Si mi punto de equilibrio cero está dado por 500 millones de dólares, desde 500 millones en adelante comienzo a determinar mi nivel de venta y establecer la rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad es a futuro, lo que yo espero, lo que yo voy a estar proyectando a futuro. Quiero aprovechar para confirmar que en el encuentro de hoy 30 es este link que está terminando con 21032. Estoy aquí revisando la información de la grabación, 21032. O sea, definitivamente sí está publicado el link correcto, pero no decidimos ingresar como estudiantes. En este punto de equilibrio gráfico nos va a quedar un poquito más evidente lo que estoy explicando. Aquí de pronto, como esta presentación, quiero aprovechar para recordar que las presentaciones yo las subo o las adjunto en esta carpeta que se llama material de las tutorías. Ahí ya quedó encuentro uno, encuentro 2. Y en este momento voy a subir este que corresponde al encuentro número 3 para que tal vez no se me vaya a olvidar. Y si alguno ya ahorita más adelante se conecta, ya pueda comenzar a manejarlo o a trabajar con esa información. Espérenme que suba porque no, no está cargando. Bueno, puede ser que suba, también esté un poquito pesado. Mientras va subiendo, ahorita lo vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? ¿A qué voy a llamar punto de equilibrio? A esta intersección donde mis costos fijos y mis ventas son iguales. Lo que estoy teniendo como ventas y para cubrir costos está igual a ese, bueno, el costo fijo es este que estamos viendo acá, a esa intersección que se está presentando en esa interacción que vamos a conocerla como momento en el que no tengo pérdida, no tengo utilidad y sencillamente comienzo a tener un cierre donde de ahí en adelante yo determino cuántas serían mis ventas. Ejemplo, en este caso que estamos viendo de no sé qué empresa sea, cualquier tipo de empresa, estoy dándome cuenta que el punto de equilibrio se está generando en unas ventas aproximadas de 90.000 dólares, podemos llamarlo, y está contrastándose con los costos, con la operación que yo requiero de aproximadamente 50.000 dólares o pesos, 50.000 pesos y 90.000 pesos de ingresos o de ventas. Si yo llego a tener 89.999 ingresos, ya estoy teniendo una pérdida, porque mis costos se van a seguir manteniendo de aproximadamente 50.000 o de 49.000 pesos, pero de ahí para abajo va a ser pérdida operativa. Si yo tengo 90.001 peso como ventas, automáticamente ya tengo un peso que está dentro de lo que corresponde a la utilidad. Entonces, para que lo podamos comprender que ese punto de equilibrio hay que tener un análisis como lo vemos acá en la página 204 del libro de Córdoba Padilla. Y es que el punto de equilibrio, que es lo que estamos viendo desde gestión financiera, más que saber calcularlo, pues sería más como la fórmula de tener, porque es una fórmula sencilla como lo vemos allí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es para qué me sirve, cómo lo debo interpretar y esa interpretación tomar decisiones. Comprender, por ejemplo, qué tantos incrementos debo tener yo en mi capacidad de producción o qué ajustes debo estar haciendo en mi presupuesto sobre los ingresos operacionales, o sea, ventas que estoy recibiendo. Entonces, por eso decimos que es ese punto donde la empresa no pierde ni gana, dado que los ingresos es la suma total de todos los costos. Por eso decimos que aquí se nos presenta que ventas es igual a costo de ventas más costos fijos. Y esas ventas menos el costo de ventas y el costo fijo debe estar dando cero. O sea, todo lo que recibo
al restarle todo lo que estoy sacando, me tiene que dar cero. A eso lo voy a llamar punto de equilibrio. Ahora, aquí nos está dando, nos damos cuenta que 20 de utilidades tiene que ser igual a cero, de manera que costos fijos y costos variables tienen que estar sumando las ventas, o sea, todo lo que yo estoy subiendo me tiene que dar en la misma capacidad, o en este caso el ingreso que yo estoy determinando. Ahora, cuando ya comienzo a darme cuenta que comienza a variar, que está acercándose o alejándose el punto de equilibrio, hago referencia a acercarse o alejarse a las ventas o a los costos fijos, comienzo a darme cuenta que si me acerco hacia los costos fijos y disminuyen ventas, estoy acercándome a las pérdidas. Todo lo que yo dispare de ahí en adelante va a ser utilidad. Por eso la utilidad, diríamos, no debería tener un techo, sino más bien debería tener es una constante que yo voy a estar evaluándola para cómo quiero evaluar mi comportamiento de la utilidad. Recordemos que hay empresas que tienen unos comportamientos diferentes por el mismo negocio en el que participan. Voy a poner un ejemplo. Hay empresas en las que durante los 365 días del año están teniendo comportamientos, están teniendo ventas. De pronto hay unas pequeñas oscilaciones entre cada periodo, entre cada mes o entre cada periodo de tiempo que yo determino. Pero no quiere decir que hay momentos de completamente cese de actividades. Ese es un ejemplo de algún tipo de empresa. Pero hay otra actividad económica de otras empresas que funcionan por temporadas. Entonces vamos a darnos cuenta de empresas, por ejemplo, no sé, determinadas por el comportamiento escolar. Habrán meses como en diciembre, enero, febrero que se incrementa porque estamos comprando todos útiles y demás, pero tal vez vuelve a decaer sobre noviembre, sobre abril, mayo, junio, digamos que no hablemos de calendario B, sino de calendario A, y agosto, septiembre comienza a decaer y nuevamente se reactiva en la siguiente temporada. Entonces, ese comportamiento y esa representación es lo que vamos a darnos cuenta que no podemos generalizar que todas las empresas o lo van a utilizar igual o les va a representar de igual forma. Se va a ajustar o se va a moldear a su comportamiento. Después de ya tener claro cuál es el punto de equilibrio, cómo se comporta, vamos a tener en cuenta tres razones financieras que nos la presentan en el caso de estudio. La tasa de interés del inversionista, la esperada por el inversionista o la tasa de interés de oportunidad o tasa de oportunidad. Tiene muchos nombres. Tasa de interés de oportunidad, tasa de rentabilidad del inversionista o tasa de interés de oportunidad del inversionista. Depende cómo lo queramos llamar, pero básicamente esa TIO o como en algunas se conoce como TOI, también TIO o TOI, tasa de interés de oportunidad o oportunidad de interés, esa tasa va a mencionarme a mí o va a representar en cuánto está dispuesto en aceptar o para aceptar el rendimiento de las nuevas inversiones o un inversionista. Y en otro lado, también me va a permitir conocer cuál es la consecuencia de la realización de un proyecto. Entonces puedo llegar a estar diciendo que la tasa de interés de oportunidad lo que me va a permitir a mí conocer es si está dispuesto o no a invertir en mi negocio. Cuando nosotros estamos hablando de fuentes de financiación, pues tenemos las fuentes de financiación tradicionales que las veíamos en el encuentro pasado. Fuentes de financiación como por ejemplo decir una entidad financiera, tomar un crédito financiero, ir a un banco, a una entidad para endeudar. Pero hay otras fuentes, como por ejemplo buscar un inversionista. Señor inversionista, deme su dinero, que yo lo pongo a trabajar, vamos a invertirlo en mi negocio, en mi proyecto, en mi empresa. Pero hay que tener en cuenta que esa tasa de interés o esa tasa de interés de oportunidad está condicionada a lo que el inversionista espera. Entonces puede que yo le esté diciendo al inversionista, yo me comprometo a reconocerle como retribución de su inversión determinado porcentaje. O puede que el inversionista me diga, yo invierto siempre y cuando la tasa de interés de oportunidad sea determinada. Y esa tasa la puede o decir el inversionista cuál desea o yo presentársela susceptiblemente a ese inversionista y comprometerle a tal determinado rendimiento. En ese rendimiento nos vamos a dar cuenta que hay diferentes formas para poderlo presentar o para poderlo ver. Y van relacionadas con otras, lo llamaríamos indicadores o razones. Aquí nos damos cuenta cómo se puede estar vinculando con el valor presente neto. Este valor presente neto nos lo explica en el libro guía que estamos trabajando en la página 283, que básicamente nos está diciendo que cuando se habla de valor presente neto o se quiere decir qué es el valor presente neto, dejemos claro primero que es un método para evaluar propuestas de inversión. Ojo, de pronto lo aclaro porque en muchas oportunidades cuando he evaluado proyectos de emprendimiento
cuando estamos participando en nuestra feria de emprendimiento o cuando están decidiendo formalizar un proyecto, de pronto tomamos como única método o como única razón para considerar o indicador que es el valor presente neto. Y ese démonos cuenta que es uno de los más usados, sí, es un método para evaluar propuestas, pero tal vez no es el único. Y ya les digo porque quiero que tengan presente que no en todas las oportunidades el valor presente neto debe ser tenido en cuenta, como diríamos, a ojos cerrados. Porque en el perdón, en el valor presente neto estamos evaluando flujos netos de efectivo en el futuro, descontando pues el costo de capital. ¿Qué decimos? ¿A qué llamamos flujos futuros de efectivo? Los ingresos que yo voy a estar proyectando dentro de un flujo de caja. Entonces estoy proyectando que si voy a tener un crecimiento del 10% anual, del 15% anual, ¿cuántos y cuáles van a ser mis flujos de ingresos de efectivo? Y de ese flujo de ingresos es que yo voy a estar diciendo, determinando cómo se va a comportar y cuáles van a ser la utilidad, recuerden, utilidad es a futuro y la representación de esa inversión que yo voy a tener, descontando el costo del capital, o sea, el costo por la operación que se tiene. Entonces, el valor presente neto, como nos damos cuenta acá, ayuda a comprender o tener como una radiografía futuro, muy prospectiva y proyectiva de cómo van a ser los flujos de entrada y de salida de dinero, de ese efectivo que voy a tener como empresa. ¿Qué nos menciona? Aquí es donde ya nos dice cómo lo interpretamos o cómo tomarlo en cuenta para hacer una inversión o para lo que llamaríamos, que vemos en la asignatura de gestión financiera, tomar decisiones. Y es que si el valor presente neto es positivo, nos damos cuenta que primero está aceptando o debe ser aceptado porque estaría dando a entender que sí va a tener un rendimiento, una utilidad esperada, alta o media o poca, pero va a tener una rentabilidad y va a tener unos rendimientos positivos. Si lo encontramos que es negativo, por defecto nos dice que debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que los rendimientos que van a tener no van a alcanzar a cubrir el costo de capital, no van a alcanzar a cubrir los costos operacionales y lo que va a estar haciendo es incrementando una deuda, una deuda, una deuda que no va a estar representando y no va a compensar la inversión que se está presentando. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona? Si yo estoy evaluando más de un proyecto, como nos lo dice acá, si yo, por ejemplo, tengo mi dinero y quiero invertir en el proyecto A o en el proyecto B, lo que yo tengo que revisar es mutuamente los dos. O sea, lo que tengo que revisarlos es cada uno, primero por separado y luego hacer un comparativo. ¿Por qué ha pasado? Puede que pase que los dos proyectos me estén dando positivo y puede que los dos tengan un muy buen rendimiento. Pero cuando ya reviso el tipo de proyecto, el nivel del riesgo, porque recordemos también que hay una fórmula, una característica básica de elegir la viabilidad de un proyecto es que a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también hay mayor exposición, por supuesto, porque hay mayor riesgo. Entonces hay que tener en cuenta acá, evaluar cada proyecto por aparte, tener en cuenta su valor presente neto y luego evaluarlos mutuamente. ¿Para qué? Para determinar que el que tenga el mayor o el valor porcentaje neto más alto, pero a la vez del que se tenga mayor conocimiento de ese negocio o de esa inversión, es en el que se debe invertir. Eso es lo que la teoría nos dice. Ahora, ya cuando nosotros lo vamos a llevar a la práctica, que tal vez yo lo mencionaba en el encuentro pasado, no nos demos o no nos apresuremos a dar por descartado todos los proyectos que estén o que me arrojen un valor presente neto negativo. Porque si yo lo llego a presentar como un valor presente neto negativo, y automáticamente lo descarto, pues puede que me esté dando cuenta que sencillamente lo que está pasando es que no están manejando muy bien un negocio y si yo tengo el conocimiento de ese negocio puedo cambiar esas cifras automáticamente. Y sucede mucho, tal vez ustedes que son administradores de empresas agropecuarias se han dado cuenta, por ejemplo, cuando se está invirtiendo en una finca, cuando se está haciendo una inversión, por ejemplo, en un proyecto agropecuario de, no sé, ganado de engorde, de algún tipo de cultivo o de, digamos, tecnificar alguna finca, alguna granja. Ustedes se dan cuenta que en muchas ocasiones pueden estarme vendiendo la granja, la finca, las de X cantidad de cabezas de ganado, lo que sea. Y si yo hago la operación matemática o hago esta operación financiera y me doy cuenta que el valor porcentaje neto es negativo y me apresuro en descartarlo, puede que me esté dando cuenta que sencillamente está dando negativo hoy porque el manejo que se le ha dado a esos flujos netos de efectivo no han sido los correctos. Y si yo conozco el negocio,
puede que me esté dando cuenta más bien es de una muy buena oportunidad de no estar manejando muy bien una granja, de no estar manejando muy bien ese negocio como tan agropecuario que corresponda, y que si yo lo llego a adquirir así, más bien me va a servir a mí como una justificación para negociar el valor, para solicitar que sea mucho más económico apoyado en un valor porcentaje negativo. O sea, financieramente le demuestro que no estoy comprando algo que me esté generando utilidad, y lo que yo puedo más bien es aprovecharlo a favor mío de que o teniendo el valor presente neto como un argumento para negociar y para tener una mejor negociación a favor mío. Entonces hay que tener en cuenta que no debemos apresurarnos a que sencillamente porque es positivo lo acepto, o a que sencillamente porque es negativo lo rechazo. Hay que revisar las condiciones en las que el proyecto se esté tomando o se esté presentando. Por eso nos aclara un último elemento allí, y es que los flujos de salida de efectivo y esos gastos erogados del proyecto se tratarán o se van a tratar como flujos efectivos negativos. Todo lo que me esté presentando como salidas, como dinero que necesito reinvertirlo o como para mantener el negocio, se va a tomar como flujo de efectivo negativo. En otras palabras, lo estaremos llamando anterior al punto de equilibrio. ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que es el otro elemento que ustedes también van a ver allí reflejados en el cuestionario en línea y algunas de las preguntas que se nos van a presentar. Y es la tasa interna de retorno, la muy conocida TIR, tasa interna de retorno. Esa tasa interna de retorno está indicando o nos está mencionando que es muy conocido, una de las tasas muy conocidas para evaluar proyectos, porque en la tasa interna de retorno básicamente lo que voy a conocer es como su nombre lo está indicando, retorno de la inversión. Si yo estoy invirtiendo hoy 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, la tasa interna de retorno me va a permitir conocer en un periodo de de tantos años, cuánto tiempo voy yo a necesitar para que esa inversión se me retorne, nuevamente recupero lo que invertí, y desde ahí en adelante todo comienza a ser utilidad de esa inversión realizada. Entonces, por eso estamos también teniendo en cuenta flujos futuros de entrada, el efectivo del costo que se estuvo teniendo para la inversión, o sea, cuánto se invirtió, y por eso va a ser una proyección de costos esperados, va a ser como un comparativo tentativo. Tanto el valor presente neto como la tasa interna de oportunidad, recordemos que son proyecciones, son a futuro, por lo tanto son tentativos, son costos esperados. No hay una certeza del 100% que se va a comportar de esa forma, porque ya de pronto nos vamos a la realidad empresarial, a lo que también muchos de ustedes conocen con otras materias, y es que hay unas variables macroeconómicas, hay unas condiciones del entorno que no en todas las ocasiones se comportan igual. Entonces, este valor porcentaje neto me da un escenario, un posible comportamiento, pero no significa que se va a comportar exactamente igual, porque pueden haber cambios en la tasa representativa del mercado, pueden haber ajustes en el porcentaje, en la tasa, por ejemplo, de interés que fije el Banco de la República, pueden haber cambios en el índice de precios del consumidor, en el valor que tiene la canasta familiar, entre otros, porque son variables macroeconómicas que pueden afectarlo. Entonces, sencillamente lo que hace el valor presente neto, lo que hace la tasa interna de retorno, es proyectarme una situación esperada de cómo va a ser el comportamiento de ese proyecto. Sí me va a servir mucho tener en cuenta o basarme en esta información, porque no voy a estar contando con la misma incertidumbre como si no lo tuviese. O sea que sí me va a beneficiar. Pero lo que voy que tal vez en muchas ocasiones nos cerramos y cometemos apresuradamente equivocaciones es aceptarlo, aceptar un proyecto porque el valor porcentaje neto es positivo y ya. Sencillamente me dio positivo, pero no estoy revisando en qué condiciones, con qué características, hoy lo mismo sucede con la tasa interna de retorno. Aquí nos damos cuenta que la tasa interna de retorno nos permite comprender que no va a representar la rentabilidad completa del proyecto, va a ser una parte, va a ser un acercamiento que yo voy a tener al futuro comportamiento rentable del proyecto, pero no va a representar de decir que porque es positivo siempre va a ser exitoso, o porque es negativo siempre va a ser, digamos, adverso. De pronto aprovecho para mencionar que esto que estoy compartiendo, que les va a llegar y que ya está en el aula cargado, está en la página 287 de nuestro libro de gestión financiera de Córdoba País. Continuando con lo que estamos viendo, entonces, ¿qué más nos menciona la tasa interna de retorno? Que los flujos, pues, vamos a tener en cuenta en esa tasa interna de retorno, van a tener un comportamiento de tasa de descuento. O sea, todo lo que vaya ingresando yo le voy a irlo descontando, descontando, porque lo que estoy buscando es retornar esa inversión.
Entonces, por eso decimos que los flujos no pueden rendir la tasa interna de retorno, solo rinden la tasa de descuento de alternativa del inversionista. O sea que lo que está fluyendo, lo que va a estar ingresando, va a estar representando es cuánto era lo que estaba esperando el inversionista. Por eso decía hace unos minutos atrás que esa TOI, o esa TIO, como también se conoce, tasa interna de oportunidad, no debo analizarla sola, debo analizarla de cara al valor presente neto o debo analizarla junto con la tasa interna de retorno, para que entre las dos yo pueda estar evaluando si por sí solo el proyecto va a tener un rendimiento esperado y adicional a eso, si necesito una inversión, ese inversionista, ¿cómo debo estarlo relacionando? Ejemplo, no puedo estarme comprometiendo con un inversionista con una tasa superior a la tasa interna de oportunidad a la tasa interna de retorno. Técnicamente tendría que ser superior la tasa interna de retorno a la tasa interna de oportunidad. Porque si yo me comprometo con un inversionista, o sea, la TOI más alta a la TIR, la tasa interna de oportunidad, sencillamente estaría dándome cuenta que voy a estarme comprometiendo a que todo lo que recibe el negocio se lo voy a dar al inversionista y aún así le voy a salir debiendo. Entonces, ¿qué se espera? Que la tasa interna de oportunidad, que es la del inversionista, sea menor a la tasa interna de retorno. Que si mi tasa interna de retorno está en el 15%, 20%, 30%, la tasa interna de oportunidad tiene que estar inferior a esa tasa interna de retorno. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando se está calculando la tasa interna de retorno, vamos a estar revisando cómo están las inversiones, o las inversiones esperadas con el paso del tiempo, tasa inversionista, los flujos positivos, o sea, los ingresos que voy a tener yo, pueden ser operacionales o no operacionales, y cómo van a estar valorados esos flujos positivos y esa inversión con el paso del tiempo. Si vamos a tener incrementos en el corto, mediano y largo plazo. Y aquí es donde nuevamente decimos, ¿por qué vimos primero punto de equilibrio? Porque punto de equilibrio es el que me va a permitir a mí conocer en qué momento no estoy teniendo ni utilidades ni pérdidas, sino que desde este punto de partida en adelante yo voy a comenzar a tener utilidades, esperando siempre que sea positivo, o que siempre esté superior a cero, el caso del punto de equilibrio. Entonces, miren, acá ya vamos dándonos cuenta que el otro elemento que se nos presenta es que la tasa interna de oportunidad es distinta en la tasa de descuento del inversionista, porque cuando hablamos de tasa interna de descuento del inversionista, es básicamente comprender cuánto yo estoy comprometiéndome con el inversionista como diferencia del comportamiento que tengo como tasa interna de retorno de todo el negocio, de toda la inversión. Hay unas fuentes de financiación que se nos presentan y que tenemos que tener en cuenta, que básicamente decíamos, bueno, ¿de dónde viene el dinero o de dónde provienen los dineros que yo llego a requerir para ampliar mi capacidad instalada, para mejorar tecnificar, por ejemplo, mi operación, llegar a un nuevo mercado? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Entonces, el libro nos lo menciona en la página 252. mm, una primer fuente de financiación y son las fuentes de capital de trabajo, que básicamente son los propios de la empresa. ¿Recuerdan que cuando hablábamos de capital de trabajo, es esa capacidad que yo tengo de aprovechar mis activos, la inversión que yo tengo en maquinaria y demás, para sacar el mayor provecho y convertirlo o tener o aumentar mis ingresos operacionales? Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando que hace referencia a los rendimientos propios de la operación y de financiación. Ahí hace referencia a las fuentes de capital de trabajo. Entonces, cuando yo digo fuentes de capital de trabajo, es que yo puedo decir, yo en el tiempo que mi maquinaria no está produciendo y produciendo y produciendo material, yo puedo estar dándome cuenta, uy, gracias, que esa información o ese desempeño financiero lo puedo estar utilizando para una nueva unidad, pito, una nueva unidad de negocio. O lo puedo estar representando para mejorar las condiciones que actualmente se están presentando. Y pasa muchísimo, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las empresas de alimentos. Una empresa de alimentos tiene toda la capacidad instalada para estar manipulando, manejando, tiene cuartos fríos, buenas prácticas de manufactura, tiene mucha de lo requerido porque ya lo está desarrollando. Pero tal vez esa empresa solamente se está dedicando por ahora a lácteos y digamos, cárnicos. Y cuando evalúa que tiene toda esa capacidad como recurso propio de su capital de trabajo, se da cuenta que aprovechándola en una mayor proporción esa capacidad instalada, pues puede comenzar a
incursionar, a diversificar su portafolio y decir, ya no solamente me quedo con lácteos y con cárnicos, sino que voy a participar también con embutidos, que es otra línea de cárnicos, o puedo participar con postres, o puedo participar con jugos, bebidas, refrescos, en fin, porque tiene una capacidad de trabajo y ese capital de trabajo le va a permitir optimizar con los recursos propios de su operación, incursionar en otros mercados. Esta es una fuente de financiación, que es como decir, yo mismo lo que hago es mejorar mi capacidad y darme cuenta que lo que estoy haciendo es perdiendo dinero porque no estoy aprovechando de la mejor forma los recursos propios. Pero aparecen algo que son las fuentes de financiación que no tienen garantías, lo que llamamos sin garantías, que nadie me está garantizando que voy a recuperarlo, como pasa con las cuentas por cobrar, los pasivos acumulados, las líneas de crédito que he otorgado, documentos negociables que están susceptibles a ajustes, anticipos de los clientes y préstamos de privados. ¿Por qué decimos que las cuentas por pagar se denomina o se incluye como fuente de financiamiento sin garantías? Porque las cuentas por pagar que yo estoy, que me están, eh, que yo estoy en este momento, digamos, próximo a cubrir o como un compromiso que tengo, automáticamente ya está asumido y yo tengo que estarlo respaldando con mi actividad económica. O sea, mi compromiso es pagarlo a futuro y es un compromiso que yo tengo por días, por meses, por años y que ya se ha venido dando que si no lo hago puedo estar afectando mi ejercicio, mi negociación. Otro que nos menciona allí, pasivos acumulados. Entonces, no es una fuente de financiación un pasivo acumulado porque los pasivos acumulados lo que están haciendo es ir acumulando, valga la redundancia, o ir sumando esos préstamos o esas erogaciones de dinero que yo he tenido que estar recopilando en un periodo de tiempo y lo que me va a representar es que si no lo voy a gestionar correctamente, con el paso del tiempo lo que va a pasar es que esa deuda o tengo que renegociarla o se va a triplicar lo que sucede en todas las ocasiones, lo que pasa con intereses. Otra fuente de financiación sin garantía la vemos allí son la línea de créditos, que básicamente es cuando yo o solicito con filiales, con otras empresas, con otros colaboradores, pero que no van a tener garantías directamente en el sentido que me van a demostrar un crecimiento gigante, porque tal vez son más de momento para pagar nómina, para pago a proveedores, para algunos compromisos de corto plazo. Documentos negociables, cuando estamos hablando que se generan compromisos, acuerdos comerciales, contratos futuros, vigencias futuras, ejemplo, que son documentos que se generan con compromisos que básicamente si ya está comprometido no puedo llegar a pretender utilizarlo de una forma diferente. Es como cuando está presupuestado. Si en el presupuesto está asignado determinado rubro, debo ejecutarlo para el presupuesto que está aprobado. O de lo contrario, solicitar la aprobación para cambio presupuestal o movimiento presupuestal. Anticipo de clientes y préstamos de privados son fuentes de financiación sin garantías porque el anticipo de clientes yo no lo puedo estar tomando como un superávit, sino sencillamente como algo que se me pagó anticipadamente, pero que debo estarle cumpliendo a ese cliente con el compromiso que tenga. Y el préstamo a privados ya corresponde cuando yo, por alguna razón, he solicitado una financiación que no sea con una entidad financiera, sino aún es que ni un inversionista, porque el inversionista cuando ingresa en la calidad de inversionista, tiene la particularidad que él está asumiendo tanto riesgos como oportunidades. Así como asume pérdidas, también asume ganancias cuando es inversionista, pero cuando es un préstamo, donde yo no estoy participando en el negocio, sino que es un tercero que me está prestando el dinero, independientemente de mi desempeño positivo o negativo, debo pagarlo y debo cumplirlo. Entonces, ¿qué es lo que nos mencionan acá como fuentes de financiación? Aquí nos damos cuenta, este también es el libro de Córdoba Padilla 2012, la página 256, donde nos están mencionando de corto plazo fuentes de financiación sin garantías espontáneas, los pasivos por pagar, perdón, pasivos acumulados, cuentas por pagar, las líneas de crédito, que son ya más temas bancarios, convenios, créditos que se tengan por desarrollar y extrabancarios, que ya son como privados, documentos negociables entre empresas, por ejemplo, anticipos de los clientes y préstamos privados. Esas son fuentes de financiamiento a corto plazo. Ahora, las de largo plazo, estamos hablando que ya requieren un periodo de tiempo más extenso, que ya van a requerir condiciones o evaluar periódicamente esas condiciones como se están generando. Entonces, unas aparecen allí, que estas de corto plazo, perdón, sí, de corto y de largo plazo, vamos a ver primero las de corto plazo con garantías.
Las de corto plazo con garantías, estamos viendo que aparecen cuentas por cobrar, que ya es lo que yo necesito estarle cobrando o estar haciendo la recuperación de cartera. Y aquí sí ya depende de si yo hago, por ejemplo, una pignoración de cuentas por cobrar, otorgo un periodo de gracia o determino en qué momento queda vencida la deuda o si en un momento le doy la oportunidad de a quien me esté debiendo, a quien o quien tenga el compromiso conmigo, de darle algún tipo de descuento, algún tipo de subvención. A eso lo llamamos pignoración. La factorización de cuentas por cobrar o el factoring es cuando yo hago, básicamente es que le entrego esas cuentas por cobrar a una agencia o a un tercero especializado y ese tercero especializado es el que se comienza a cobrarme, a hacer esa recuperación de cartera. Lo que, por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, le voy a comprar la cartera. Esa compra de cartera básicamente es ese factoring. Entrego a un tercero para que se encargue de hacer esa recuperación de cartera con esos intereses, con esos dividendos futuros, pero básicamente a mí me está cumpliendo ahora con determinado valor, que en muchas ocasiones lo que llamamos con garantías porque estoy recuperando digamos, el monto inicial y ya lo que sean de rendimiento ya se lo entrego o se lo dejo en manos del especializado o de esa, por ejemplo, esa entidad financiera o esa agencia de recuperación de cartera. Esas serían de las cuentas por cobrar, que tiene garantías. Garantías con o cuando las llamamos de inventario, los vemos acá. Un gravamen abierto, recibos de fideicomiso o recibos también de almacenamiento. Entonces yo puedo decir un fideicomiso cuando lo estoy desarrollando en un periodo de tiempo especial y ese fideicomiso queda abierto a la medida que se está recuperando o se está haciendo una acumulación de dinero. Entonces se hace un fideicomiso para ir manteniendo todo el dinero que se está recopilando durante un periodo de tiempo y más adelante lo que se hace es que eso va a generar unos rendimientos que se pueden llegar a distribuir en un periodo de tiempo. O sea, durante un periodo de tiempo no recibo dinero, no estoy recibiendo operación de ese dinero, pero se está acumulando, hagamos de cuenta, en una cuenta y en esa cuenta cuando se determine el fideicomiso se distribuye con quienes tengan la potestad. Por ejemplo, pasa mucho cuando, vamos a poner un ejemplo de un menor de edad pierde tutoría, sus padres no están y tiene un tutor. Ese tutor puede llegar a operar bajo la figura de un fideicomiso para que se le tenga ese dinero o esa herencia, llamémoslo así, o esos activos que tenga, que sigan operando y que todos esos rendimientos, después de descontar lo mínimo para su funcionamiento, se le estén acumulando en un fideicomiso. O recibos de almacenamiento, también aparece aquí el ejemplo ya más empresarial de inventarios. Recibos de almacenamiento son cuando estamos comprometiéndonos o dentro de mi cadena de abastecimiento en el almacenamiento de mi materia prima y demás, estoy determinando que tengo la posibilidad de em, cumplir o de asumir o demostrar con los inventarios que yo tengo compromisos de asumirlo como o sea, como le llamaríamos como prenda dentro de mi patrimonio. Otras fuentes de garantía específicas aparecen aquí, la garantía de acciones y bonos, que ya es cuando estamos hablando de empresas que participan en bolsa, que tenemos acciones o paquetes accionarios que están participando con corredores de bolsa en la bolsa, en la redundancia. Préstamos con codeudor, o sea que si no lo paga el deudor inicial, hay un codeudor o hay una llamaríamos como un tercero que es el que asumirá la deuda y asumirá las responsabilidades. Y ahí aparece el ejemplo de seguros de vida también, garantías específicas, por ejemplo, de seguros de vida que tienen que tener unas condiciones, un clausulado, un contrato clausular que define cómo se van a definir, a presentar. En nuestra entrega del corte 3 no hablo del corte 2 porque recordemos que el corte 2 es netamente cuestionario calificable, son preguntas en línea. Pero ya hablando del corte número 3 que es lo que vamos a revisar ahorita, nos está solicitando y tener muy presente razones financieras. Así como lo vimos en el encuentro pasado recuerdo la fecha porque ya se me escapó, pero me guardamos acá, encuentro del día de hoy. Así como nosotros nos vimos en el encuentro del 9 de septiembre, perdón, del 2 de septiembre, eso fue comenzando este mes, hace menos de un mes, estuvimos revisando las razones financieras y planeación financiera. De esas razones financieras que son de la unidad número 2, pues nos dimos cuenta que hay una tipología de endeudamiento, de liquidez, de rentabilidad, y de esas razones financieras, que son bastantes,
Para la entrega que ustedes van a desarrollar de este punto 4 y 5 del corte 3, pues hay que tener en cuenta sí o sí, no se les olvide, de las razones de rentabilidad, la razón que se asocia a margen de utilidades operacionales, porque ese margen de utilidades operacionales, que es una razón de rentabilidad, es el que me va a permitir a mí comprender y conocer cuáles son los rendimientos que están generando o que se están generando a partir de las ventas y de la inversión que estoy recibiendo. En otras palabras, puedo yo llegar a determinar de las ventas que estoy recibiendo y de las utilidades que estoy recibiendo por parte de mis ventas, cuánta de esas ventas yo la estoy representando o la estoy nuevamente vinculando para el negocio para ampliar mi capacidad y para ampliar lo que llamamos la estrategia del negocio, el core business. Eso es lo que me representa el margen de utilidades operacionales. Entonces, por eso, para obtenerlo, básicamente es una fórmula súper sencilla. Tomamos la utilidad operativa y la vamos a dividir por las ventas que tengamos, o lo que llamaríamos los ingresos operacionales. En el caso, voy a abrirlo ya que estamos acá, en la ruta de aprendizaje que tenemos en estrategias académicas, voy a abrir la ruta acá para que nos demos cuenta. En la ruta de aprendizaje nos está mencionando, o yo lo cargué así, y lo cargué indicando que en esta ruta, voy a bajar un poquito rápido, recordemos aquí vamos a trabajar con el caso. Mañanita fue para el foro y en este momento nos concentramos con la empresa Mayajuro, que es una empresa, creo que es piscícola, no me acuerdo bien qué es la empresa Mayajuro, pero es del sector agropecuario. De este taller, mm, bueno, voy a bajar a la explicación que estaba dando y ahorita hago todo el recorrido general de los 5 puntos. Pero voy a bajar particularmente a lo que mencionaba hace un momento y es que en el punto número 4 no se está presentando el estado de pérdidas y ganancias o el PIG que también conocemos de Mayajuro, de la empresa Mayajuro. Y de ese estado de pérdidas y de ganancias proyectado, porque está proyectado del año 1 al año 5, nos está dando la información de las ventas que voy a tener proyectadas. Aquí nos está dando unas ventas estables de 170.000 siempre, pueden ser millones de pesos, aquí no importa la divisa, el costo de ventas que se va a mantener, que es también estable, la utilidad bruta, que también está estable, los gastos administrativos, los gastos de ventas, si nos damos cuenta, no está variando, la utilidad operativa que no está variando, ingresos financieros y varios no hay, ingresos y varios no hay, pero sí hay gastos financieros. Se nos están presentando unos gastos financieros en el año 1 y en el año 2. Por lo general, cuando uno encuentra un estado de pérdidas y ganancias, gastos financieros en determinados años, significa o representa que hay una deuda o hay un compromiso financiero que estoy cumpliendo y que si ustedes se dan cuenta está disminuyendo año a año, porque en el año 1 era de 3,179 y en el año 2 es de 1,290. O sea, me estoy dando cuenta que sí está disminuyendo y que posiblemente sea ese compromiso financiero que yo tengo con algún tipo de préstamo o entidad bancaria, pero que ya para el año 3 y 4 y 5, 3, 4, 5 ya no se presenta. Esta es la información que vemos acá en el estado financiero de pérdidas y ganancias para la empresa Mayajuro. Nos está dando a conocer una información de utilidad sin impuestos para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5. Como hay gastos financieros en el año 1 y el año 2, por supuesto varía la utilidad sin impuestos, que si ustedes se dan cuenta, por el año 3, 4 y 5 se mantiene. El impuesto de renta nos lo está indicando acá, 30%, y ese sí se va variando en el primero, segundo, tercer año en adelante. La utilidad neta no la está presentando de cada año. En el año 1 de 22.093, 23.000 con 415, 24.318 y en adelante se mantiene como una constante. Y la rentabilidad se está manteniendo igual para el año 3, 4 y 5. Varía en el año 1 y en el año 2, como nos damos cuenta, de 13% para el año 1 y de 13,8% para el año 2. De ahí en adelante, como es una proyección, está fija de 14,3% la rentabilidad esperada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos presente acá? Vamos a tener en cuenta esta fórmula que es supremamente sencilla de tomar utilidad operativa, que ahí está, y la vamos a dividir por las ventas o las ingresos operacionales que estamos teniendo. Hasta ahí sería pues básicamente lo que tenemos que hacer. Pero más allá de lo que yo quiero que ustedes hagan de hacer la fórmula, de conocer cuál es el margen de utilidades operacionales, es que lo comparemos como nos lo dice ahí. O hagamos
primero determinar cuál es el margen de utilidades, pero que comparemos el comportamiento del año 2, un año donde terminó de ser un pago, posiblemente no nos lo aclara, pero que tenemos unos compromisos de gastos financieros, y lo vamos a comparar con el año 5, que es el último año donde no tengo ese compromiso financiero y que adicional a eso tengo una rentabilidad ya fija, porque la rentabilidad del año 2 es de 13,8 y ya la del año 5 es de 14,3. La intención es que ustedes me interpreten como gerentes, me digan ustedes qué interpretación le dan a ese margen de utilidades operacionales. ¿Es alto? ¿Es adecuado? ¿Es correcto? ¿Qué decisiones debería tomar la empresa si está o no está de la mejor forma? ¿Qué debemos hacer al respecto de esas utilidades operacionales? Y por eso ustedes van a hacer el cálculo del año 2 y del año 5, analizándola en situación, indicando qué variación hay, qué comportamiento se tiene, y mencionamos que aproximadamente es una página diciendo el cálculo en este caso, de la razón de rentabilidad, de margen de utilidades operacionales y haciendo como ese comparativo. ¿Cuánto nos da el año uno? Eso sería como parte de de la página. Siguiente, ¿cuánto nos da el año 5? Y el análisis. Técnicamente el porcentaje de la calificación es, o la más alta, va a ser es para la interpretación que ustedes le den. No es tanto el valor. Bueno, el valor es muy fácil de determinar, pero es el análisis el análisis que ustedes le van a dar, esa interpretación que se le da a ese valor. Y del punto 5 no es muy diferente porque en el caso del punto 5 también son razones de rentabilidad. em, y lo que sucede es que para las razones de rentabilidad vamos a tener en cuenta el margen bruto de utilidad. En este caso también es de rentabilidad, pero este margen bruto de utilidad lo vamos a contemplar con ventas menos costo de lo vendido dividido las ventas. Denme un segundito que precisamente me están haciendo una pregunta acá un estudiante y ya estoy un segundito.
Perfecto, ya retomé nuevamente que estaba teniendo acá un estudiante con una dificultad en un examen que está presentando. Entonces, este punto número 5 de nuestra actividad o taller final o corte 3 como lo conocemos, que va a contribuir para el 40%, perdón, nos está mencionando que debemos tener en cuenta calcular ese margen bruto de utilidad, teniendo en cuenta ventas, costo de lo vendido dividido en las ventas, que básicamente no lo está mencionando acá. Ventas, costo de ventas, y esos son los dos elementos que vamos a tener en cuenta para determinar. Pero acá vamos a tener en cuenta algo, y es que ustedes van a hacer el análisis o vamos a revisar, hacer ese comparativo entre ese margen bruto de utilidad, que es el que estamos comparando del año 3, un año donde se está proyectando un comportamiento desde que viene de un año donde ya se ha tenido una, una utilidad diferente, porque sin impuestos hago referencia, diferente, ha tenido una utilidad neta diferente, tiene una tasa de rentabilidad diferente al año 1 y al año 2. Lo que vamos a hacer es compararlos. ¿Qué variaciones encontramos entre el año 3 y entre el año 4? Con las mismas comparaciones, con los mismos valores, porque si nos damos cuenta no está variando. ¿Qué representaría? Ustedes lo que van a mencionar es si es viable, si es posible que se llegue a presentar un margen bruto de utilidad que no tenga diferencias entre un año y otro. ¿Qué recomendaciones le daríamos a la empresa? Porque estar estancado y no está teniendo un comportamiento donde o esté ajustando mi utilidad o demuestre una utilidad operativa diferente o esté haciendo unos ingresos o unos gastos financieros diferentes, ¿qué representación va a tener? Por eso la intención en este punto número 5 es evaluar desempeño de año 3 y desempeño de año 4. Años muy, pues, cerquita uno del otro, es continuidad un año del otro, pero que nos den cuenta, que nos permitan ir conociendo en qué medida se está abordando. Ya con esa utilidad, perdón, con esa razón de rentabilidad y con ese margen bruto de utilidad que se llegue a determinar, podríamos estar avanzando sin ningún problema con el taller final. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que tengo proyectado? Que dentro de las razones, vamos ahora sí, me devuelvo un momentico antes de terminar, es que hagamos un recorrido general de lo que ustedes van a presentar como taller final. Y es que del caso de estudio de la empresa Maya Juro, este caso está proyectado dentro del libro de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios. Voy a abrirlo en este momento para que lo podamos leer y esperen, valido dónde abrió. Aquí abrió. Siempre van ustedes a empezar con su clave del SAC, con este documento de identidad, y la clave, pues la que ya ustedes han asignado. Allí les va a abrir este que es el proyecto de la empresa Mayajuro, como estoy indicando, página 163, es donde nos está diciendo, pues, qué es y cuál es la problemática que se está presentando. Entonces, aquí es el caso práctico 7, donde nos habla de ese estudio y evaluación financiera. Vamos a estar revisando la estructura financiera y evaluarlo básicamente pues cómo lo percibimos, si es correcto o no es correcto. Es una empresa piscícola, casi se me olvida. Entonces el presupuesto que se nos está presentando inicial nos está hablando de unos gastos preoperativos de 1.300.000, no nos dice si son pesos, colombianos, dólares, la que sea, estamos hablando de 1.300.000 pesos, pesos colombianos o lo que sea, vuelvo y digo. Activos tangibles, nos está aclarando que la empresa Mayajuro tiene un área de 500 metros cuadrados. Estamos hablando que es una caseta de limenaje, celaduría, bodega, oficina, área de post cosecha. De tantos millones de pesos, de 53 millones de pesos aproximadamente. En maquinaria y equipo, las inversiones nos están diciendo que aproximadamente está sumando de 5.205.000 pesos. Gastos de depreciación, estamos hablando que se están generando y proyectando los 5 años de vida útil de la mayoría de lo que son materiales, planta de equipo para depreciarse. Y nos menciona cuál es esa inversión inicial, cuál fue esa inversión que se generó para año 1 y cómo ha venido creciendo hasta el año número 5 en su comportamiento, como tal de lo que son tangibles, el terreno, las áreas, maquinaria de equipo, ya lo que son propios de la operación, la balanza, computador, canastillas, no, bueno, todo lo que nos está diciendo allí nos lo va a presentar como ese inventario inicial, ya que no lo continúa presentando. Nos da la información de los costos de producción, el costo de producción que ha venido teniendo año a año, muy importante. Miren, por ejemplo, la variación que tuvo o el cambio que tuvo mes a mes
en cuanto a año uno y demás, se mantiene como una estable, que dentro de todo también es bueno que ustedes lo revisen y se den cuenta que pues técnicamente mano de obra directa casi nunca se va a mantener como una constante, una recomendación que ustedes pueden generar perfectamente para cuando hagan su entrega, porque la mano de obra va a estar determinada por los colaboradores. Y sí o sí, pues a menos de que yo les esté pagando más del mínimo, pero igual va a haber un momento en el que yo tengo que hacer un incremento y el año uno al año 5 se está manteniendo igual. Entonces son como observaciones para revisar cómo se tiene. La compra de alevinos sí se mantiene como un presupuesto estándar de 5.500.000 para cada año. Eso lo vamos a incluir como costo de producción y como costo fijo. Y aquí vamos viendo todo el resto de información, tal vez más que costos, porque recuerden que gestión financiera nosotros no estamos em, evaluando la operación financiera, porque, o cómo se adquieren esa información. Eso lo vimos o tuvieron que haberlo visto ustedes como yo siempre lo he dejado claro, en matemática financiera para temas de impuestos, de intereses y demás, y en lo que fue finanzas, gerencia financiera o aún finanzas corporativas, vieron cómo se analiza todo esto. Pero nuestra clase como tal es para cómo tomamos decisiones, cómo con esta información tiene unas implicaciones positivas o negativas y cómo yo lo debo comparar, como nos damos cuenta hoy en este encuentro que fue tasa interna de oportunidad, perdón, en orden, punto de equilibrio, tasa interna de oportunidad, valor presente neto, tasa interna de retorno. Y de toda esa información que se nos está presentando de costos directos, costos indirectos, el punto de equilibrio, miren, muy importante que eso ustedes ya lo analizaron en la entrega anterior, donde nos va diciendo que el punto de equilibrio en kilogramos es de 20.966 kilogramos y en pesos es de 209.656.826. ¿Qué representa? Que si yo llego a tener más kilos de punto de equilibrio en cuanto a producción, automáticamente voy a tener utilidad. Si tengo 20.967 kilogramos, automáticamente ese último gramo de diferencia comenzamos a considerar la utilidad. Pero si tengo 20.965 kilogramos, automáticamente ya estoy teniendo pérdida porque tengo un gramo o un kilogramo menos de lo esperado. A eso es lo que vamos a llamar punto de equilibrio, ya sea en pesos o en kilogramos, como en este caso pues nos lo dice por lo que son, pues es una piscícula. Nos va diciendo el desempeño de flujo de fondos, lo que llamaríamos el costo, el flujo de caja proyectado, nos lo va presentando del año 1 al año 5. Nos mencionó la tasa interna de oportunidad, valor presente neto, tasa interna de retorno. Aquí nos da una información pues importante porque nos está diciendo que la tasa interna de oportunidad, por ejemplo, es del 0,2, o sea, del 20%. El valor presente neto es de 31.551.000 pesos. La tasa interna de retorno positiva del 28%. Y esta razón costo-beneficio, que es RCB, razón costo-beneficio de 1,82. Relativamente nos damos cuenta que esta evaluación financiera del proyecto Mayajuro, comparado con el de la empresa Mayanita, que fue con el que ustedes hicieron el foro, pues tiene un desempeño todo completamente diferente. Aquí nos está dando información positiva, nos está demostrando que sí va a tener una tasa interna de retorno, primero positiva y considerable, porque no está del 10, del 8%, es del 28%. Y por acá en esto, cuando nos presenta flujo de el valor presente en ingresos, se está manteniendo en una constante importante donde razón costo-beneficio nos damos cuenta una vez más que es de 1,82. Líneas de financiación de esta, ustedes ya la revisaron. Voy a devolver un momentico porque es la que ustedes van a interpretar acá en este punto número uno. Entonces aquí comenzamos ya a decir punto número uno de la entrega final. Y es que, no, pero el punto número dos, porque el punto número punto de equilibrio. Ah, no, perdón, sí, vamos en orden. El punto número uno es interpretar el punto de equilibrio tanto en unidades como en pesos que se está mencionando. Lo que acabo yo de decir, o sea que ustedes van a hacer esa interpretación, la solicitamos en español, en inglés, porque recuerden que debemos hacer la contribución transversal a las competencias genéricas de la prueba de estado saber pro. Entonces acá ustedes van a hacer esa interpretación que aproximadamente es de una página, van a contar o van a mencionar qué representan esos 20.966 kilogramos o esos 209.656.827. ¿Qué representa en cuanto al comportamiento de los costos variables, de los costos fijos
y de eso que llamamos costos de producción que está teniendo desde el año 1 hasta el año 5. Entonces vamos a hacer ese análisis, lo vamos a presentar como punto número 1 de nuestro primer punto del taller. Lo segundo, que recordemos que gestión financiera está orientada hacia toma de decisiones, vamos a interpretar qué representa positiva, negativamente, qué recomendaciones también podrían salir allí perfectamente para la tasa interna de oportunidad, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. O sea, esto que yo estoy compartiendo, que comparto hace unos minuticos atrás, que es esta información donde nos está diciendo, aquí creo que copié la imagen, si por alguna razón el libro en algún momento molestaba, igual copié la imagen, se ve un poquito borroso, pero ahí alcanza a dejarse claro dentro de la guía, la ruta de aprendizaje, cuánto es la tasa interna de oportunidad del 20%, valor presente neto de 31.571.612 pesos, y que la tasa interna de retorno es del 28%. Entonces me van a contar, primera interpretación, ¿qué interpretamos de la tasa interna de oportunidad? ¿Qué representa ese 20%? Ahora, siguiente, ¿qué representa que el valor presente neto primero sea positivo y de 31 millones de pesos y tanto? Y por último, vamos a interpretar qué representa la tasa interna de retorno del 28%. Primero, que sea positiva, reitero. El segundo, que aprovecho de pronto me adelanto un poquito, si se dan cuenta, la tasa interna de retorno está superior a la tasa interna de oportunidad. Perfecto que ustedes analicen eso. Díganme qué representa ese 20%. Díganme qué representa esos 31 millones de pesos. Díganme qué representa esa tasa interna de retorno positiva y con ese valor que está apareciendo allí. La razón costo-beneficio no la incluimos. Digamos que no quiere decir que no sea importante. No, me ha faltado. Sino que la razón costo-beneficio es más como subjetiva. No es tan evidente como cuando se calcula el valor porcentaje neto o la tasa interna de retorno. Hago también la claridad acá. Si ustedes se dan cuenta, no estamos calculando el valor porcentaje neto ni la tasa interna, ya no la dan. Porque hoy en día prácticamente eso lo sacamos en una tabla financiera, una plantilla financiera nos lo arroja. Pero a veces nos quedamos con un valor y ya, ¿qué representa? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes me digan? ¿La representación o el análisis de esa información? Ese sería el punto 2. Punto 3. Nos está mencionando de fuentes de financiación. Así como nos dimos cuenta que van unas fuentes de financiación que yo puedo estar buscando con terceros que llamo inversionistas, con cuando vendo acciones, cuando vendo bonos, que son a través de bolsa, pero también otras fuentes de financiación que son con entidades financieras, no da la redundancia, financiación con fuentes de entidades financieras, con bancos y otras instituciones. Ese punto número 3 nos está mencionando la línea de financiación de Finagro y nos está mencionando con Finagro un crédito que se va a tomar por 50 millones de pesos a 5 años. Lo que ustedes van a revisar es si esa financiación de ese crédito, pero tendrá un crédito de valor de 45 millones de pesos para obras físicas para pagar en 5 años con un interés de 14 millones, de 14,4%, pero no es 50 millones, sino 45 millones de pesos. O sea, en otras palabras, la empresa Mayajuro necesita 45 millones de pesos para hacer obras, para ampliar su planta, vamos a poner de ejemplo, y quiere pagarlo a 5 años. No es ni corto ni largo plazo, es mediano plazo. Y si lo va a pagar a 5 años con una tasa del 14,4% anual, ¿qué estaría representando? ¿Qué recomendación le darían ustedes? ¿Es oportuno? ¿Estaría correcto? Ese ajuste, ese valor amortizado que se va generando y esos intereses, ese pago de intereses, consideran que es adecuado, que sí es correcto que se esté terminando de pagar 66 millones de pesos en total al año número 5 prácticamente el 6 cuando se cierre? ¿O ustedes le recomendarían, por ejemplo, que aproveche esa línea de crédito y esa tasa que está tan, puede económica o puede no tan económica, que mejor aproveche y tome un monto más alto? ¿O que lo tome más corto porque está muy alta la tasa de interés? Eso es lo que ustedes me van a analizar allí y también vamos a mencionarlo aproximadamente en una página. No quiero que se queden únicamente con la tablita que se presenta, porque si nos quedamos solamente con la tabla, pues tal vez va a ser un análisis mínimo, un análisis de pronto parcializado. Por eso les invito a que revisen el caso completo, revisen la información que se nos está presentando del comportamiento de los estados financieros y de la información financiera que se presenta, desde, los mismos- perdón, desde el mismo inventario inicial, o sea, el comportamiento que se está teniendo, los costos de producción estimados, esperados,
Los costos fijos directos que están presentándose, los indirectos, por supuesto, y de ahí en adelante de lo que estamos hablando del punto de equilibrio y de la demás información. Eso es el punto número 3. Ahora, punto número 4, que fue lo que acabé de mencionar. 4 y 5 con razones financieras, que lo vimos en el encuentro pasado y que ya terminarían ustedes entregando allí su entregable. No olviden esto, y es que el documento, primero son estudiantes universitarios, ojo cómo me están entregando esos trabajos con una presentación muy, en algunos casos que debe mejorar mucho. La rúbrica, estoy dejando claro cuáles son las condiciones de entrega, de presentación, de organización documental, de exposición de las ideas, del análisis que se va a hacer. De manera que si no tenemos la calificación más alta en la rúbrica, les estoy dejando y en cada comentario, como pasó con este corte número 1 en el primer taller, les dejé claro por qué obtuvimos notas bajas de 3.5, 3.8, de 4, 4.2, 4.3, en fin. Entonces, por eso ya califiqué la entrega número 1, para que ustedes ya puedan ingresar y revisar su retroalimentación y no volver de pronto a repetir las mismas situaciones que pueden llegarse a mejorar. ¿Ustedes cómo van a ingresar? Bueno, yo no, técnicamente en la grabación no puedo dejar evidente la información de algún estudiante porque eso es información confidencial, pero si ustedes cuando entran al taller y van a ver su calificación, aquí les va a aparecer la rúbrica de cuál fue la calificación de los de lo esperado, que básicamente, de pronto me devuelvo para que tengamos el ejemplo del primer corte. El primer corte se tuvo en cuenta dos criterios para la calificación. El resultado de aprendizaje uno, bajo por acá un poquito. Bueno, perdón. El foro tuvo participación en el foro, argumentación y las réplicas que se hicieron. Pero ya la entrega como tal, que fue el taller, es este resultado de aprendizaje, que es el que nuestro sílabo nos está diciendo. Entonces evidencia que sí identifica los elementos esenciales para manejar información financiera de un proyecto agropecuario, propiciando el correcto uso de las políticas y decisiones financieras. Si yo lo identifico, sacan un 5 o la nota que corresponde ahí para abajo. Y muy importante lo que se menciona en este criterio 2, que es desarrollo y presentación de actividades según los contenidos, la identificación de los contenidos locales, la información que se esté presentando, se evalúan las competencias Saber Pro de segunda lengua, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. Entonces, ese mismo criterio yo lo estoy teniendo en cuenta para esta entrega, o sea, la que están viendo en este momento, que es la del último corte. Primero, porque es la que se tiene en cuenta para como criterio importante de presentación, de organización y demás. Pero adicional a eso, porque es el corte, la entrega final. Y ya en la entrega final tenemos que posiblemente manejar toda la presentación esperada. El resultado de aprendizaje que también se está teniendo en cuenta para esta entrega es el resultado 3, resultado de aprendizaje 3 del sílabus. O sea que yo, ¿qué pretendo encontrar en su taller final? Que sí presenta propuestas generadoras de valor, tal como en las que se puedan llegar a describir factores y técnicas necesarias para la valoración de empresas, en especial del sector agropecuario. O sea que efectivamente esas propuestas estén orientadas a manejar correctamente un punto de equilibrio, un valor presente neto, una tasa interna de retorno, una tasa interna de oportunidad, se estén evaluando correctamente las razones financieras, de liquidez, de endeudamiento, de operación, que son las que vimos en el encuentro pasado y que terminamos de ver el día de hoy. En ese orden de ideas, ya para ir cerrando, nos quedará solamente un último encuentro para ver la última temática de estrategias generadoras de valor y estrategias que reconocen el valor del dinero en el tiempo, que es el último tema de la unidad número 4. Para que cuando nos encontramos el 4 de noviembre, básicamente es en la revisión de últimos detalles, finiquitar, confirmar, dar el cierre que corresponda de, de la entrega final y que yo creo que ya de esa fecha ya estaré yo ya comenzando a calificar entregas de ese taller número 4. Recuerden que el cuestionario se califica automáticamente, solo se van a publicar las notas después de que se cierre el periodo de presentación para que pues, obviamente no nos pasemos la respuesta, no nos copiemos unos con otros y otro pues para que todos tengamos el periodo de tiempo para entregar. Entonces, en ese último encuentro del 4 de noviembre, lo que haremos es pues el cierre y de pronto clarificar dudas y confirmar cuándo yo estaré subiendo notas en el sistema académico para que ya ustedes pues ya cerremos de la mejor forma. Entonces, en ese orden de ideas, nuestro cronograma del encuentro de hoy, donde hicimos la contextualización del encuentro anterior, ya se dio. Le explicamos las temáticas que correspondían a hoy, que estamos viéndolas allí, el corte 3,
Y pues lastimosamente como ninguno de ustedes asistió, voy a dejarles la recomendación que hagamos la encuesta de seguimiento, que es la de seguimiento así la que siempre se propone. Y que está, por favor, no lo olvidemos, que está acá. Ingresamos a la asignatura y ahí aparece encuesta de seguimiento a sílabus. Ustedes ingresan, la diligencian. Recomiendo mucho que lo hagan porque yo no estoy llamando a asistencia, yo sencillamente puedo demostrar que el estudiante sí está ingresando o sí está participando. Uno, con la grabación, pero hoy no asistieron. Y dos, con la interacción que ustedes tienen en el aula. O sea, con esa encuesta de seguimiento y con el reporte que descargan de estudiantes. Reitero que si algún estudiante llega a perder por asistencias, no es por mi culpa, sino porque ustedes mismos no están ingresando o no me están dando a conocer el motivo de esas faltas. Motivo no es profesor, se me olvidó o estaba trabajando. No podemos decir que son temas laborales la excusa para no asistir, porque se están dando a conocer desde el inicio del semestre y su modalidad siempre se ha mencionado que son de lunes a sábado, lunes y viernes en la jornada tarde-noche, porque es la que se desarrollan para cuando se pueden desarrollar en esa jornada con docentes nacionales. En mi caso soy docente nacional, pero en el cabo en el que estoy no tenemos operación de 6 a 8 o de 6 a 9, por eso se proponen los días sábados. Entonces en unos minutos voy a subir la grabación y cualquier novedad estaré atento para poderles acompañar. Feliz jornada.